He decidido seguir tu camino. Bienvenidos a nuestra podcast de Dar es Amar. Es una alegría estar con ustedes en estos momentos. Mi esposa Mayela y nuestro productor y camarógrafo y técnico, nuestro hermano Wilson, está con nosotros esta tarde. Es en realidad una alegría, es una gran satisfacción de que podamos introducir a ustedes la organización Caris Missionary, que es la que básicamente es nuestra inspiración para llevar a cabo este podcast. Vamos a estar llevando a cabo una entrevista acerca de nuestros comienzos, darles una experiencia de las cosas que hemos hecho en los últimos 3 años. Y espero y esperamos todos de que esto sea una introducción en la cual ustedes puedan llegar a conocernos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, para aquellos que no conozcan, el señor Frey y la señora Mayela son 2 personas de Dios, son un matrimonio que se han unido con un propósito bonito y hermoso. Y lo que estaremos haciendo hoy es conociendo de dónde Dios lo ha sacado, hacia dónde Dios lo ha llevado y los propósitos que tiene en este 2025. Lo primero que vamos a hacer es cómo surgió este podcast que se llama Dar es Amar. Bueno, en realidad estábamos, Mayela y yo, recuerdo, manejando, no sé para dónde íbamos, y estuvimos pensando qué nombre le daríamos a la organización. Y de repente surgió el nombre Dar es Amar. Y en realidad el nombre podríamos nosotros conectarlo fácilmente con las Escrituras. En Hechos 20:35, Pablo habla de cómo es necesario, dice, es más dicha dar que recibir. Entonces, y esto lo dijo el Señor Jesús. Entonces, en realidad, la palabra está llena de su palabra en relación a la generosidad. Está llena de lo que podríamos decir las bendiciones que hay cuando tenemos un corazón generoso. Entonces, nuestra enfoque en esta organización es poder abrir nuestro corazón, poder nosotros compartir con ustedes las necesidades, ¿verdad?, que se encuentran en todo el mundo, por decir algo, y vamos a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias con respecto a esto. Bueno, para mí es darles, primero que nada, a compartir lo que hemos hecho durante estos años. Es un placer empezar a compartir al mundo entero lo que se ha logrado, cómo se iniciaron las cosas y cómo vamos ahorita. Y si se ha llegado al punto de dar este podcast es porque Dios nos está llamando en nuestro corazón empezar a compartir. El empezar a compartir que es la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que seamos sus discípulos. Y en este caso vamos a mostrarles a ustedes qué es lo que se ha hecho de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Él es servirle como Cristo, su Hijo, vino a este mundo a servir, no a ser servido. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es un gran placer empezar nuestro podcast número 1 y dándoles una introducción de lo que se trata nuestra organización y nuestro podcast. Bienvenidos. El nombre de nuestro podcast es Dar es Amar. ¿Qué significado tiene eso para ustedes? Bueno, podemos decir que las 2 palabras, dar y la palabra amar, tiene un significado divino. Podemos ver, ¿verdad?, que Dios nos da todos los días un puesta del sol, un atardecer. El Señor nos da lluvia, nos da nieve. El Señor nos da la vida. Entonces, esto lo unimos básicamente con que Dios es un Dios que continuamente, ese es otro aspecto, ¿verdad?, de la palabra dar. No es mañana, no es pasado mañana, tal vez una vez o tal vez otra vez, sino que es una continuidad. Dios es un Dios eterno.
y Él está continuamente dándonos. Y es importante, ¿verdad?, reconocer de que Dios es un Dios generoso. Nosotros, ese es el sentido de la palabra dar, y el amar también. Dios es amor, dice la palabra de Dios, y el amor es otro carácter, es otra, lo que podríamos decir una virtud, ¿verdad?, de Dios, de que Él nos amó primero, dice la palabra. Entonces, amar es un acto del carácter de Dios. Eso es una palabra divina. De hecho, la palabra amor viene de agape, y agape es un amor divino. Y esa es la idea, ¿verdad?, de que nosotros, por obediencia a la palabra de Dios, entendiendo que el significado es eterno, es divino, entonces nosotros lo ponemos en práctica. Ese es el sentido de nuestro sentir en el aspecto de nuestra organización. Que cuando damos, estamos dando porque Dios es un Dios que da. Y de lo que nos da, nosotros damos. Y nosotros de lo que recibimos de amor, nosotros amamos. Esa es la idea. Wow, hermosa reflexión. Si no saben, el señor Frey y la señora Mayela, cuando llegaron a este país, tuvieron la oportunidad de hacer una organización que se llama Caring Missionary. Y yo quisiera que me estuvieran hablando cuáles fueron los desafíos que enfrentaron a la hora de formar la organización, cómo fue el llamado de Dios, si tuvieron batalla o algún momento pensaron en no hacerla porque sería difícil. No sé si me podrían explicar. Uh-huh. Bueno, se hizo sin ninguna intención al principio, nada más se ayudaba a los lugares que íbamos a misiones, se ayudaba, dábamos, lo que significa dar es amar. Para mí el dar es amar es Cristo. Él vino y se dio completamente a nosotros por amor, por el perdón de nuestros pecados y para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y Dios nos dio a su único Hijo. Entonces para mí ha quedado muy grabado en mi mente de que Cristo vino a servir y no a ser servido. Entonces, donde íbamos siempre es de servir, de dar, y dar con amor y servir con amor. Entonces, cuando llegamos a África, ya eran varias las misiones a las que habíamos ido, pero pienso yo que la más grande y con más retos era precisamente la de África, porque, como todos sabemos, es donde ha habido más necesidades. Eso siempre se ha sabido. Los que tienen menos ayuda, y ahí es donde yo sentí el llamado en mi corazón, en una iglesia que fuimos. Un pastor nos invitó a una pequeña iglesia en muchísima pobreza, y ahí fue donde yo sentí el llamado de mi corazón. Se lo empecé a compartir a mi esposo, y él apoyó. Él me apoyó, entonces, él es contador, él sabe cómo hacer una organización sin fines de lucro legalmente, y respaldados por el IRS. Entonces él fue el que empezó todo este trámite de cómo hacer la organización legalmente, y pues yo me dejé guiar. Entonces ahorita estamos en esto. El propósito en el que estamos trabajando ahorita, el proyecto, es llevarles agua potable, hacer un pozo de agua potable porque no tienen agua para beber. En el caso de que, un ejemplo, cualquiera que esté viendo este podcast, alguien que Dios le toque en el corazón, que se quiera sumar a la organización, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto que sí. De hecho, el inicio de este podcast es darnos a conocer. Tenemos un website que se llama carismissionary.com, www.carismissionary.com. Lo vamos a estar compartiendo después. Este website tiene la información de lo que hemos hecho, de lo que se está haciendo, y cualquier donación puede ser dada a través de este website. Y como dijo mi esposa, la organización es un 501c, que le llaman un 501c3, ¿verdad? Que significa de que nosotros estamos reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos, que se llama Interior Revenue Service, para que cualquiera que dé donaciones esté seguro de que esas donaciones ustedes las pueden reportar en sus impuestos como caridad, ¿verdad? Que se ha dado lo que llaman charity deductions. Entonces, cualquier persona puede donar a través de la organización en cualquiera de los proyectos que tenemos.
estamos legalmente reconocidos por el gobierno federal, ¿verdad? Algo muy importante, que se me hace muy interesante tu pregunta, pienso que también va por ahí. Él trata de preguntarnos de que si podría alguien integrarse a la organización personas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, pueden venir cuando vayamos a África, nos hacen mucha falta misioneros que nos ayuden con la construcción, que nos ayuden con el drenaje, que nos ayuden a construir, básicamente, mujeres que nos ayuden a alimentar a los niños, que nos ayuden en las cosas básicas, porque vamos a construcción, esa es la misión de nosotros en este momento, pero por supuesto que hacen falta, por ejemplo, si hay un ingeniero civil, si hay alguien de construcción, de construir, lo que sea necesario, por supuesto que es que sí se reciben personas que quieran ayudar con su trabajo. Ok, para serle específico, si alguien ahora mismo quisiera contactar, ¿tienen un número de teléfono donde puede contactarlo o tienen que ir directamente a la página? Bueno, nosotros podemos dar el número telefónico ahorita y también al final del programa va a salir el website, lugar donde se pueden ustedes informar más, y creo que también va a aparecer el número telefónico. Y tu correo electrónico, se comunican directamente a tu correo electrónico. Ok, ya saben, sí. Ya saben, si Dios se lo puso en el corazón, si quieren servir, si alguna han soñado ir a África, a servir, a tratar allí las cosas del reino de Dios, pueden contactar. Pero tenemos otra pregunta para ellos. Es que también tengo el conocimiento de que gracias a esa organización han podido ayudar a muchas personas, y también hay una anécdota muy bonita sobre cuando llegaron a África con un pastor. ¿Me podría explicar esa parte? Esa parte es el nido, se podría decir, donde se hizo el llamado, Dios me hizo el llamado a mí específicamente. Fuimos en una misión en nuestra iglesia, de parte de nuestra iglesia, a Cure. Es un hospital donde Estados Unidos, más que todos los países, ayuda a ese hospital para enderezarle sus huesitos a los niños que nacen deformes de nacimiento. Entonces nosotros nos tocó ver cómo les hacen las cirugías a los niños, gratuita también, gracias a las personas que ayudan del mundo entero, pero más Estados Unidos. Ese hospital es cristiano, y el pastor de ahí, el director de ahí nos invita a esta iglesia donde vamos, y desde que entramos sentimos, yo especialmente, no sé, mi esposo cómo sintió cuando llegamos a esa iglesia, si él sentía amor, porque esa es la palabra, es un gran amor con el que nos recibieron, que yo le decía a mi esposa, a mi esposo le decía, aquí es donde yo siento cuando Dios nos aplaude por lo que estamos haciendo, y son las misiones. Entonces, cuando esos niños nos reciben y vemos tanta pobreza, mi nieta es la que empieza, porque en esa ocasión va mi nieta con nosotros, y ella viene corriendo y me dice, abuelita, si vieras qué computadora trae el pastor, dice, parece una lata retorcida, yo no sé cómo la está haciendo funcionar. Y luego vimos el calor que se estaban cociendo los niños adentro, porque no había ventanas, el techo estaba lleno de hoyos, no tenían piso, no tenían, en las bancas eran unas tablas nada más recargadas en ladrillos, y ahí se sentaban los niños para recibirnos a nosotros. Pero sin embargo, en medio de esa gran pobreza, el amor que ellos nos dieron, la alegría, cómo cantaban, cómo danzaban, para mí fue el aplauso de Dios. Y después de ahí, cuando ya nos regresamos, que veníamos de regreso, yo le digo a mi esposo en el avión, ¿sabes qué? Yo sabía que esto no era nada más venir a Cure, regresarme y se acabó la misión. Esto lo traigo yo prendido en mi corazón, y necesitamos contactar al pastor, porque yo siento un llamado, yo sé que este es Dios, y no me voy a quedar tranquila hasta que lo confirme, no estoy segura, pero se lo empecé a compartir a mi esposo. Hicimos lo posible por buscar el teléfono de ellos y volvernos a contactarnos a través del pastor que nos había invitado a esa iglesia, y lo confirmamos. Cuando mi esposo habló con él directamente, para él somos una respuesta a sus oraciones, y fue cuando se confirmó, y dijo mi esposo, ¿sabes qué? Sí, vamos a empezar por apoyarlos, y sí, es una confirmación de que sí es un llamado de Dios.
Y sí lo es, puesto que en estos años se ha logrado bastante y créanme que no sabemos ni cómo. Mi esposo y yo nos preguntamos y decimos, es que ¿de dónde nos ha rendido tanto? Porque aún no tenemos gente que nos ayude constantemente a patrocinarlo, más que uno de mis nietos. Él es el único firme y uno de mis cuñados que nos ha ayudado ocasionalmente, pero aún con ellos dos y nosotros dos, se ha multiplicado tanto ese dinero que no lo entendemos de verdad cómo. Ahorita ya tienen ventanas. Cuando llegamos no podían ni siquiera respirar. Nos estábamos ahogando porque era un cuarto negro sin enjarrar, sin nada. O sea, el puro block y hoyos arriba por donde entraba la luz. Y ahorita ya tienen ventanas. Fue lo primero que se les hizo para que circulara el aire. Después nos preocupamos por los niños más pobres porque en África no es gratuita la educación. Entonces tuvimos que empezar primero ayudándoles a pagar las cuotas para que empezaran a ir a clases, a comprarles sus uniformes y a comprarles sus útiles. Pero después platicando con los pastores, el pastor y la esposa nos mandan decir, ¿saben qué? Es que el problema va más allá y nos da pena decirles, pero esta es la realidad. Es lo que las maestras nos están comunicando. Dicen que los niños vienen muy contentos, ¿verdad? Porque para ellos traer un uniforme nuevo, traer su mochila y sus útiles, es encantador para ellos. Sin embargo, se nos quedan dormidos a eso de 1 o 2 horas y no ponen atención. Y se quedan dormidos. La razón es porque los padres no tienen para darles alimento. Entonces, pues, nosotros no sabíamos, hemos ido conociendo en el camino. Entonces, ahorita el reto más grande es no nada más proveerles educación, proveerles vestimenta, zapatitos y la comida, porque si no se alimentan esos niños se van a quedar dormidos y de nada sirve estarlos ayudando con llevarlos a la escuela. Pero lo más importante de esa escuelita es que se les da palabra de Dios, se les da el alimento más importante, que es el espiritual, y luego después se les da el alimento, ¿verdad? Normal, para que ellos tengan esas energías para estudiar y salir adelante. Ahorita lo último que se hizo, bardeamos toda el área que les corresponde a la iglesia y se le puso un portón, porque el siguiente plan, como les dije, es ponerles un pozo de agua purificada y tiene que estar bardeada para evitar vandalismos en ese lugar. Gloria a Dios. Aparte de eso, también tengo conocimiento de que no solo han servido en la misión en África, sino que también han servido en las prisiones, que es un ministerio que Dios le reveló a usted, que pocas personas tienen el corazón de ir allá donde están los olvidados, donde nadie quiere ir. ¿Me entiende? ¿Qué consejo ustedes le darían a aquellas personas de que hacer la voluntad de Dios no es simplemente ir a la iglesia? Bueno, yo pienso que el enmarco de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad?, es exactamente compartir las buenas nuevas. De hecho, cuando Jesús partió, dijo que fuéramos a todas las naciones y hiciéramos discípulos, ¿verdad?, en todas partes, enseñándoles todas las cosas que Él había enseñado, y los bautizáramos en el nombre del Padre, Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dentro de ese enmarque de compartir la palabra de Dios, que es el Evangelio significa las buenas nuevas. Entonces, es interesante que la prisión es el lugar donde las buenas nuevas son difíciles de poder escuchar, porque básicamente una prisión está básicamente limitada a lo que podríamos decir es lo obvio, ¿verdad?, de que ellos están pagando por ciertas cosas, ¿verdad?, que ellos hicieron. Sin embargo, el amor de Cristo no va a ser excluido en la vida de ellos. Entonces, para nosotros, el ir y compartir el Evangelio es amarlos a través de Cristo, porque su palabra son las buenas nuevas para ellos. Entonces, y el amarlos y el dar van juntos de la mano. Entonces, Cristo
la palabra de Dios es donde se manifiesta a través de su palabra su amor y el interés de Él de darles a ellos esperanza, darles un futuro y una esperanza, dice la palabra de Dios. Entonces, esto no es coincidencia, esto es parte de lo que mi esposa y yo estamos haciendo. Entonces, dar, amar es en todas partes y eso es lo que nuestro Señor Jesús nos ha pedido que hagamos, que lo sigamos con ese mensaje de amor, ¿verdad? En todos los lugares que haya. Y la prisión no es la excepción. Para mí, el ministerio que tenemos en la prisión es, ahorita en este momento, es nuestro ministerio más fuerte. Como dices tú, en muchas partes hemos hecho varias cosas, pero ahorita el más fuerte es el de la prisión. Vamos cada miércoles a visitarlos a ellos y otra vez volvemos a lo que dice la palabra de Dios. Dice que vayamos a la prisión a visitar a los prisioneros y que seamos como compañeros de celda para ellos. Y esto de las prisiones empezó, es un privilegio para nosotros el servirle en diferentes maneras con los niños y ahora con los presos. Esto empezó en una misión que fui yo a República Dominicana y fui a un penal de unos adolescentes, eran adolescentes, no eran adultos todavía. Y también ahí sentí la presencia de Dios en mi corazón cuando antes de ir a esa misión me daban muchas ganas de llorar como un bebé y no entendía por qué. Y le preguntaba a mi esposo, ¿por qué me darán tantas ganas de llorar? No entiendo y quiero callarme, pero no puedo. Es como un bebé cuando está llorando y me decía, algo quiere decirte Dios y eso son cosas espirituales que tú tienes que discernirlo. Y yo le decía, pues no le entiendo, no sé qué será. Pero cuando llego a esa prisión, iba con puros americanos y tuve la gran fortuna de ser la única hispana que me pude comunicar con ellos directamente. Los niños se abalanzaban conmigo, me querían abrazar y los guardias iban y los retiraban porque los demás eran puros americanos que no sabían nada de español. Entonces para mí fue una gran bendición y ahí supe a tener compasión y misericordia por los presos, a no juzgarlos. Sin embargo, regreso y seguía yo con ese llanto inconsolable y no entendía por qué mi esposo me seguía diciendo lo mismo. Pues no has alcanzado a discernir qué es lo que Dios te está diciendo. Le digo, no entiendo porque sigo en este plan. Resulta que como un mes después, mi hijo entra a prisión. Y ahí es donde digo, aquí está la respuesta. Y a partir de ahí empieza este ministerio en las prisiones, primero visitando a mi hijo en México. Dios me abre las puertas inmediatamente desde el primer viaje que fui. Y comentando con él que yo había ido a una prisión y había tenido una experiencia con esos muchachos, él me dice que si estaría dispuesta a entrar a servir ahí. Le dije que sí, por supuesto. Me abrió las puertas el director del penal del Reclusorio Norte. Duré 1 año y medio yendo a servir. Iba como una vez al mes. Y ahí Dios me estaba preparando. Eso no era todo, ese era el inicio. Dios me estaba preparando para servirlo aquí en Estados Unidos. Después del primer viaje empieza mi esposo a involucrarse conmigo. Empezamos a servir allá. Muchos de ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Llevábamos Biblias, llevábamos zapatos, llevábamos ropa, pero lo más importante era la palabra de Dios. Y llevábamos alimento, preparábamos sándwiches, bebidas, hasta postres les llevábamos. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, pero no todo paraba ahí. Se viene desafortunadamente el COVID y nos ponen en pausa por un tiempo. Cuando empiezan a abrirse las iglesias, yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me siento que mi vida es inútil sin servirle a Dios. Necesitamos ir a la iglesia para ver en qué podemos servir, porque siento que mi vida no tiene sentido nada más yendo a trabajar y regresar sin servirle a Él. Para mí lo más importante de mi vida es servirle a Él. Y cuando llegamos nos empiezan a entrevistar y nos empiezan a buscar cuánto tiempo tenemos yendo a la iglesia, cuánto tiempo tenemos sirviendo y qué experiencias tenemos sirviendo.
Cuando menciono lo de la prisión, primero dominicana y luego después lo de mi hijo en México, que aún en ese momento estaba en prisión, ahorita mi hijo ya está fuera de prisión, bendito Dios, tiene 1 año que ya salió, pero en ese entonces cuando fui a la iglesia mi hijo estaba en prisión. Entonces la señora que nos estaba entrevistando se me queda viendo y dice, ¿sabes tú que nosotros tenemos iglesia dentro de una prisión aquí en Colorado? Y ellos tienen años, Mayela, orando por ustedes. Y yo le decía, ¿pero de qué nos habla? O sea, yo vengo a buscar misiones globales, o sea, no sé de qué me está hablando. No, sí te entiendo, dice, sí te entiendo. Es que aparte puedes ir tú a las misiones globales, pero esta puede ser tu misión semanal. Esto hace ya más de 3 años. Y no entendíamos en ese momento, nomás nos volteábamos a ver mi esposo y yo, pues quién sabe qué quedarán de sí, pero bueno, nos hicieron una cita con el que era el pastor en ese entonces de la iglesia allá adentro, y luego después nos hicieron un examen y luego después nos hicieron un tour. Bueno, al final de cuentas, aquí en Estados Unidos no es tan fácil como lo fue en México, es un proceso largo que nos checan el background, nos hacen exámenes y muchas cosas, nos llevan a dar el tour a ver si nos parece y luego ya después ellos deciden si nos autorizan o no. Pero bendito Dios, sí, o sea, sí éramos elegidos por Dios y preparados por Él, porque todos los retos los pasamos y llegamos a servir a nuestros hermanos hispanos, porque nuestra iglesia es americana, menos del 1% pienso yo que somos hispanos, y cuando llegamos eran muy poquitos hispanos los que se reunían en la iglesia de nosotros, pero en español, y ahorita ese salón ya se llena. Ya hemos tenido muchas experiencias hermosas de los que han salido. Créanme de verdad, las personas que nos están viendo, que tienen hijos, esposos o hijas o esposas en prisión, muchas veces la prisión es una bendición. En el caso de mi hijo lo fue. Él antes estaba en santería. Cuando entra a prisión, él recibe a Cristo y ha sido salvo. Él ahorita guía a su familia, la lleva a la iglesia. Antes de salir de prisión, él le ayudaba al pastor a traducir, donde estaba él en la prisión, en la última prisión, de inglés a español, porque a él lo extraditaron, lo trajeron para acá, y él aquí salió sirviendo de esa prisión. Entonces nosotros tenemos experiencias hermosas en esta prisión y los amamos con el amor de Cristo, de corazón se los digo. Vamos con un amor, con una pasión cada miércoles a servirle a Dios y ellos lo saben, ellos sienten nuestro amor. Hemos visto prisioneros que han conocido a Cristo dentro de la prisión y salen sirviéndolo, hermanos, así como lo oyen. Ellos salen sirviendo, ya no son los mismos que cuando entran. Yo a ellos les digo que ellos son luz dentro de esa oscuridad. Ellos se puede ver la diferencia entre ellos y los otros presos y lo demuestran cuando salen. Varios de ellos han salido sirviendo y lo más hermoso es esto. A veces necesitamos ayuda para los que van saliendo, que no tienen familiares y los van a deportar. Y los mismos presos que ya salieron, que sí tienen documentos, que nacieron aquí, pero son a los que le llamamos chicanos, que son hijos de hispanos, ellos mismos contribuyen cuando ya salen y están trabajando, contribuyen para seguir ayudando a los otros presos que van saliendo, pero la mayoría de ellos salen a servir y salen con sus vidas transformadas con Cristo dentro de sus corazones. Eso es lo que yo tengo que decir. Gloria a Dios. Aquí tenemos la prueba de que cuando un matrimonio se une, Dios hace cosas grandes y poderosas. Y es lo que dice la palabra, que cuando hay 2 o 3 congregados, ahí está el Espíritu de Dios. Y el Señor se manifiesta de una manera poderosa. Entonces, para concluir, quiero hacerle una pregunta. Ustedes como matrimonio que se han unido, el Señor lo ha llevado de gloria en gloria, de bendición en bendición. También tengo conocimiento de que tienen un tiempo redimido, pero aún así sirven a Dios. ¿Qué consejo le darían a un nuevo matrimonio que está empezando?
¿me entiendes? Que muchas veces ponemos justificaciones de que no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer lo otro. Y vamos desplazando el propósito de Dios cuando se sobreentiende de que Dios tiene que estar en primer lugar, porque es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Qué consejo usted le dan a los nuevos matrimonios? Bueno, en realidad, una de las preguntas que debemos de hacernos todos, ¿verdad?, es qué estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, en Cristo, uno de los retos más grandes, como estaba diciendo anteriormente, es que Mayela y yo tenemos nuestro propio negocio, que nos verdaderamente de lunes a sábado. Sin embargo, el miércoles, podríamos decir, es el día más significativo de nuestra semana. Y lo es porque juntos vamos a servir a estos prisioneros. Y la verdadera razón, ¿verdad?, de que es tan significativo es porque los mismos prisioneros, para ellos es un ejemplo ver a una pareja de casados, porque básicamente cada uno de ellos han experimentado pérdidas matrimoniales. La mayor parte de ellos atraviesan divorcios. Entonces, lo que nosotros hacemos individual y al mismo tiempo como matrimonio, le estamos dando un ejemplo de lo que significa la bendición que hay cuando un matrimonio le sirve a Cristo. Entonces, para Mayela y para mí, la importancia más grande que hay en nuestra vida y la razón por la cual estamos casados, número uno, es para servir a Dios. Y lo que sigue después es secundario, porque la palabra de Dios lo dice, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces el matrimonio tiene que ser igual. El matrimonio primero tenemos que servir a Cristo. Y ya sabemos cuál es el orden, ¿verdad? Como nosotros como matrimonio, el hombre es la cabeza, ¿verdad?, de la familia. La mujer básicamente es la ayuda idónea. Pero también el matrimonio no quiere decir que el hombre y la mujer son desiguales. Los dos somos iguales, los dos servimos a Dios con los mismos dones espirituales que nos ha dado. Y eso solidifica nuestra relación con Cristo y por ende la relación humana, que es una de las relaciones más, y como todos los que estamos casados saben que es la relación más delicada que hay y que tiene que ser muy cuidada. Entonces, cuando nosotros servimos a Cristo de corazón, somos bendecidos en nuestro matrimonio y con nuestros hijos, que esa es la esperanza, ¿verdad? Que dice, y para mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor, dice las Escrituras. Amén. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Y algo muy bonito se está derivando, fíjate, en esto de las prisiones. Nos hemos dado cuenta que no nada más vamos a servir adentro, seguimos sirviendo a los muchachos cuando salen en lo que podemos, porque como ustedes saben, ellos salen sin trabajo, sin familia, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen que comer. Entonces nosotros nos ocupamos y nos preocupamos, y es donde te digo que a veces recibimos ayuda de los que ya salieron, que están trabajando. Financieramente nos ayudan para comprarles lo básico, por lo menos, mientras ellos se acomodan, tienen trabajo o donde vivir. Y no nada más para ahí, ahora últimamente nos hemos dado cuenta que son muchas ramificaciones, no nada más para con ir a la prisión. Dios me está utilizando a mí para consolar a las madres específicamente, a las madres que tienen en este momento hijos presos, porque nadie mejor que yo las puedo entender, porque yo lo he vivido en carne propia, o sea, no es que a mí me lo han contado. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la razón de que nos estamos dando cuenta de que ahora Dios sigue utilizándonos para más ramificaciones. Amén. Y este fue todo por hoy. Este es el podcast Dar es Amar. He decidido seguir tu camino.